Buenas noches, ¿me escuchan? Por favor, me confirman el audio. Sí, doctor. Perfecto, Buenas muchas noches. gracias. Buenas noches, sí se le escucha, doctor. Perfecto, vamos a dar inicio, ¿no? Bien, ¿me confirman si visualizamos la pantalla, por favor? Sí, sí se ve. Sí se ve, Muy doctor. bien, ya, muchas gracias. Perfecto, el día de ayer nos habíamos quedado dentro de lo que corresponde a los tipos de insulina y a la vida media que tienen las diferentes insulinas. Y les había comentado que en el mercado, al menos de nuestro país, están disponibles al menos la ultra rápida, ¿sí? Como la Lispro, la Spart. Tenemos también a la rápida, que es la cristalina o regular, como la conocemos, la intermedia, que es la NPH, y la de acción prolongada, que es la glargina de 100 unidades por 1 ml, ¿sí? También podrían encontrarse en algunos lados otras variedades de insulina, pero básicamente son las más frecuentes, al menos dentro del cuadro nacional de medicamentos básicos, quienes nos regimos a hospitales públicos, tenemos principalmente la rápida, la intermedia. Sé que en el último cuadro nacional de medicamentos básicos está ya incluida también la insulina glargina. Perfecto. Continuando con nuestra clase, aquí ustedes pueden observar algunos de los sitios donde obviamente puede administrarse la insulina. La insulina tiene que estar o permanecer a una temperatura no mayor de 30 grados, ¿sí? Por lo general, si el ambiente en el que ustedes se desenvuelven no se encuentra mayor a 30 grados, entonces no es necesario tenerla en refrigeración. Mientras esta permanece intacta, es decir, si no, sí, y a mantenerse prácticamente dentro en la parte de un refrigerador, ¿sí? Una vez abierta, ¿sí? Esta pues puede estar aire ambiente, pero insisto, no más allá de 30 grados de temperatura. Si ya obviamente vivimos en una zona donde superamos esta temperatura, es preferible tenerla o guardada dentro de lo que es un refrigerador. No congelador, sino refrigerador, por favor. Muy bien. Los sitios donde podrían administrar, obviamente, es a nivel periumbilical, a nivel de muslos, a nivel de glúteos, ¿sí? A nivel de tríceps también podrían eh, colocar esta insulina. El sitio más habitual de inyección suele ser a nivel periumbilical, 4 dedos por afuera de la zona umbilical. Pueden ustedes administrar siguiendo las manecillas del reloj en sentido, obviamente siguiendo el sentido de las manecillas del reloj para que no tengan que inyectar siempre en ese mismo lado. Perfecto. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Muy bien. Nada. Perfecto. Perfecto. Vamos entonces a iniciar eh, o aprender los diferentes esquemas de insulinoterapia que ustedes pueden aplicar, ya sea de forma ambulatoria o de forma hospitalaria. Y les voy a enseñar prácticamente 5 esquemas. El esquema 40-20-30-10, ¿sí? El esquema 40-20-30-10, tenemos el esquema conocido como Sliding Scale Insulin, ¿sí? O un esquema de cortes, que se lo conoce. Tenemos albasalbolo en dosis simple y albasalbolo en dosis múltiple y también la conocida bomba de insulina. Estos son los 5 esquemas
de insulinoterapia que se pretende pues aprender durante este curso. ¿Cómo es este esquema 40-20-30-10? ¿En qué consiste este esquema? Pues bien, el esquema 40-20-30-10, primero que es un esquema que ustedes lo van a utilizar con insulina cristalina, ¿sí? El 40-20-30-10 se utiliza con insulina cristalina, ¿ok? Este de acá. Segundo requisito que ustedes deben tomar en cuenta, cuando aplicamos el esquema 40-20-30-10, es como si pusiéramos insulina cristalina con horario. ¿Y qué horario principalmente es el que van a manejar? El horario que se va a manejar es al menos 30 minutos, ¿sí? Antes del desayuno, antes del almuerzo, antes de la merienda y una cuarta administración a las 10 de la noche. Esta sería la única que no tuviera no tuviera una alimentación previa, por llamarlo así. ¿Ok? Las otras dosis tienen que ser administradas de forma preprandial, ¿sí? 30 minutos antes del desayuno, antes del almuerzo, antes de la merienda y finalmente una última dosis a las 10 de la noche. Entonces, miren, son cuatro administraciones de insulina cristalina. Por lo general, otra característica es que este esquema suele ser netamente hospitalario. ¿Sí? Suele ser netamente hospitalario. Tercero, el personal de salud tiene que estar entrenado en el monitoreo de glucosas, ¿sí? Y Buenas la noches, doctor. administración. Disculpe. Sí, dígame. Buenas noches. Buenas noches, dígame. Buenas noches, doctor. Por ratito sale como entrecortado y no se le entiende bien. Pero este momento sí se me escucha bien. Perfecto en este momento. Ya, ok. Revisen también su conexión porque yo estoy justo al lado del router. No sé si solamente es usted o es a nivel de varios participantes también. Gracias. Ok. A ver, les decía entonces que en este esquema tenemos algunos requisitos que cumplir. Uno de ellos es el entrenamiento del personal de salud en el monitoreo de glucosas. ¿Por qué? Porque antes de la administración de este esquema, es decir, antes de poner la dosis que le corresponde a esa hora, la enfermera, el médico, el interno o la persona que esté a cargo tiene que hacer primero el control, ¿sí? Entonces, realiza el control de glucosa, verifica y administra la dosis que le corresponde. Si por ave circunstancia, en ese momento de hacer el control, se evidencia una hipoglucemia, lógicamente se difiere esa dosis de ese momento. Si la glucosa está dentro de parámetros normales en ese momento, ¿sí? Tiene que administrarse la dosis correspondiente. Uno de los errores de este esquema o de los profesionales es que cuando usan este esquema, supongamos que le van a administrar ya a las 12 del día la dosis que le corresponde. ¿Por qué? Porque almuerza a 12:30, ¿sí? Normalmente está adaptado así para que se ponga a las 7 porque 7:30 desayuna, se ponga a las 12 porque 12:30 almuerza, se ponga a las 4 porque 4:30 merienda y como les decía, el de las 10 de la noche sería el único que obviamente no presentaría o no tendría este inconveniente, ¿no? De la alimentación me refiero. Perfecto, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Supongamos en uno de los controles está 120, ¿sí? Y le toca administrarse 6 unidades, supongamos. Muchas veces dice, no le voy a poner las 6 unidades porque estaba con 120 o la enfermera dice, doctor, no le puse las 6 unidades porque está con 120. No, debemos, ¿sí? Debemos ponerlo, así se encuentre normal, debemos poner. ¿Por qué? Porque el paciente ya va, ¿sí? El paciente ya va a
comer, ya va a ingerir alimentos. Supongamos que esto fue en la hora del almuerzo, ¿sí? Y estaba en 120, ¿ya? Y lógicamente, si la enfermera no le pone en ese momento, el paciente va a consumir alimentos y quizás el monitoreo de las 4 de la tarde, esa glucosa ya no estará a 120, sino se disparará porque no le puso la dosis de insulina rápida que correspondía y lógicamente no va a haber quien aguante ese alimento que obviamente se ingirió a esa hora, ¿sí? Entonces el 40-20-30-10 no es otra cosa sino tomar la dosis total diaria de insulina, es decir, mi DTDI. No se olviden que siempre partimos de acá, de mi DTDI. ¿Cómo yo llego a mi DTDI? En base al esquema que habíamos dicho, si es diabético tipo 1, si es diabético tipo 2 y los diferentes escenarios. Ustedes recordarán en la clase de ayer. Una vez que tengo mi DTDI aproximada, entonces traslado esa DTDI. Supongamos me salió 30 unidades, mi DTDI. Estas 30 unidades lo traslado a un esquema 40, 20, 30, 10, que no es otra cosa sino 40%, 20%, 30% y 10%. ¿De qué? De mi DTDI. Entonces, el 40% de 30, ¿cuánto es? 40% de 30. 12. ¿Ya? Multiplico 40 por 0,3, multiplico 30 por 0,4 y me sale 12, ¿no es cierto? Entonces el 20% será 6, vamos a ver el 30%, me sale 9 y finalmente el 10%, 30 por 0,10, me sale 3. Total de esto, ¿cuánto me da? Me da las 30 unidades. ¿Ok? ¿Estamos? Alguien que no entendió esa parte. Lo que estoy haciendo es tomando el esquema 40-20-30-10 a partir de la DTDI, ¿sí? Y me sale 12 unidades, 6 unidades, 9 unidades y 3 unidades. Ahora bien, si yo dispongo de las jeringuillas de insulina, no se olviden que hay jeringuillas de insulina que vienen de 100 unidades y hay otras que vienen de 50, ¿sí? Las que vienen de 100, ¿sí? Las que vienen de 100 unidades, cada rayita equivale a 2 unidades. Pero si es que tenemos la de 50, cada linita pequeña, cada milímetro equivale a 1 unidad, ¿sí? Por lo general, doctores, por lo general, ¿cuál es la que más hay en los hospitales públicos? ¿Qué dicen ustedes? Por lo general suele haber esta, ¿sí? La de 100 unidades. Por ende, cada linita milimétrica equivale o equivaldrá a 2 unidades. Mucho ojo con eso. Les digo esto, ¿por qué? Porque poner 9 unidades en esta jeringuilla es medio complejo. Si ya de por sí cada milímetro es complejo. Si ustedes tienen esta jeringuilla, en lo posible, doctores, en lo posible, redondeen los valores, ¿sí? A números pares. Es decir, acá no le voy a poner 9, sino le voy a poner 10, para que sea más fácil de administrar. Y acá no le voy a poner 3, sino le voy a poner 4. ¿Sí? ¿Ok? Una unidad que ustedes le sumen por acá, le resten por acá, no va a marcar la diferencia. ¿Sí? La idea es que se aproxime a la DTDI. ¿Ya? Este cambio que hice fue para optimizar este tipo de jeringuilla que les decía que por lo general existe. Pero si ustedes tienen la de 50 unidades, donde cada línea vale 1 unidad, pues no hay problema, trabajen exactamente poniéndole 3, 2, 5, lo que sea, ¿no? Solo una situación que tengo que indicarles es que
En la noche, o sea, este de acá, el horario, me está faltando el horario. Este 40% tiene que ser administrado 7 de la mañana, el 20% 12 del día, el 30% 16 horas y este 10% 22 horas. ¿Ok? Ustedes dirán, doctor, pero en mi hospital sirven el desayuno a las 8. Entonces no le pone a las 7, sino le pone 7:30. O sea, aquí el requisito es que estos tres tiene que ser 30 minutos antes de comidas. Si estamos claros. ¿Sí? Tomen en cuenta eso. Más o menos suelen servir a esa hora las comidas, ¿no? En los hospitales. 7:30, 2:30, 4:30 más o menos. ¿Sí? Solo una situación. Esta, el del 10%, es decir, la que se administra a las 10 de la noche, no pongan más allá de 4 unidades, doctores. No, no más allá de 4. Esa tiene que ser la dosis más bajita de todas. ¿Sí? Más baja. No más de 4, porque eso, obviamente, como no hay ingesta de alimentos, podría sobrevenir una hipoglucemia en horas de la noche o madrugada. ¿Ok? Como les decía, el 40-20-30-10 se lo hace con insulina cristalina. Y es un esquema subcutáneo, ¿no? No es intravenoso, es subcutáneo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Doctor, tengo una pregunta. Este esquema mismo usted dijo que era para usarlo en intrahospitalario. ¿Este esquema lo puedo usar también fuera del hospital en la parte de consulta externa? Bien, en teoría podrías usarlo, sí podrías usarlo, pero tú verás que es un poco complejo. Primero, o sea, si ya tú tienes a tu paciente muy bien educado, muy bien entrenado, claro que podrías usarlo, no habría problema. Pero mira la complejidad. Primero, son 4 pinchazos, ¿sí? Segundo, son 4 controles, porque antes de poner la dosis, tiene que haber su control. Entonces, realmente sí es un poco incómodo. Este esquema, por lo general, suele utilizarse a nivel hospitalario en caso de descompensaciones, ¿sí? Es decir, cuando tienes valores de glucosa superiores a los 300 miligramos de decilitro, supongamos, tienes 400, tienes 500, ¿sí? Este esquema va bien como una alternativa a la bomba de insulina, ¿sí? Va muy bien como una alternativa a la bomba de insulina. Es decir, cuando tienes una descompensación importante en tu paciente, va muy bien este esquema. Otro de los requisitos es que no utilices este esquema más allá de 24 a 48 horas, no más allá de 48 horas, doctores, no más allá, ¿sí? Después de este esquema, tú tienes que saltar a otro esquema que se llama basal bolo, porque no le vas a tener con este esquema todo el tiempo a tu paciente. Imagínate, es bien incómodo. Después de este esquema tienes que pasar o saltar a un basal bolo, que ya les voy a enseñar a preparar, ¿sí? O a plantearse un esquema basal bolo. Entonces, este esquema a nivel hospitalario, sí, solventa, digamos, la emergencia, solventa ese momento que te llegó con 400, con 450, bueno, con más de 300, pero una vez que ya le tienes estabilizado, salta al basal bolo porque no le vas a tener 7 días con este esquema pinchándole 4, o sea, sería 8 veces. 4 poniéndole la insulina y 4 haciéndole los controles. Entonces sí es bien incómodo. ¿Ok? De que podrías en teoría aplicarlo a nivel ambulatorio, sí, pero recuerda que el paciente tiene que estar muy bien entrenado en este sentido. Caso contrario, ojo, estás utilizando insulina rápida, ¿sí? Entonces, yo les decía que muchas veces, si en el personal de salud se confunde, por ejemplo, supongamos que a las 12:30 o 12, sí, 12:30 la enfermera va y ya le toca poner el 20%, ¿sí? No se Y escucha doble resulta, fase.
¿Me están escuchando ahí? ¿Alguien más tiene problema? No, doctor. Sí se le escucha, doc. ¿El resto sí me escucha? Sí, sí se escucha, Doc. Sí se le Gracias. escucha, doc. Sí se escucha, Doc. Ok, por favor, revisen sus conexiones. Yo estoy por poco y pegado al router, medio difícil que falle en ese sentido, pero en todo caso, revisen por favor primero sus conexiones. Ok, continuamos. Entonces, a ver dónde nos quedamos, ¿qué les estaba diciendo? Que Ya me perdí. las enfermeras se suelen Ah, ya. confundir en... Sí, así es, ya, muy amable, gracias. Ya, les decía que, por ejemplo, la enfermera a las 2:30 va, ¿no es cierto? Lo que pasa es que durante muchos años nos acostumbramos al esquema de escapes, ¿no es cierto? No sé en sus hospitales cómo les llaman, escapes, cortes. eh, Unos empiezan desde 150, otros empiezan desde 180, otros empiezan desde 200, ¿no es cierto? Sí, sí deben muchos de ustedes estar familiarizados con este esquema, con el esquema de cortes o escapes que les llaman. Entonces, durante muchos años, la mayor parte de personal de salud, el esquema que conoce de insulina rápida es el de cortes. Entonces piensa que de pronto solamente tiene que poner insulina si sobrepasa ese valor. Y supongamos, ustedes vienen con este nuevo esquema, porque este nuevo, el esquema de cortes es como poner insulina rápida PRN, ¿no es cierto? O sea, por razones necesarias, solo si sobrepasa ese valor. Pero este esquema, en cambio, es ya poner insulina cristalina, pero ya con horario. Entonces la enfermera, supongamos, viene a las 2:30, le hace el control y está a 120 de glucosa. Y resulta que le toca ponerse 6. Y la enfermera, como tiene en su cabeza el sliding scale insulin, o sea, el de cortes, dice 120, le voy a poner 6, ¿no? Pues, ¿no es cierto? Entonces dice, si le pongo los 6, capaz que se le va a bajar. Y no le pone. Y resulta que el paciente no le pone, el paciente almuerza, y a las 4 de la tarde, que ya le toca el otro control, esa glucosa está en 280, está en 300. ¿Qué pasó? Obviamente le faltó la insulina del mediodía, que con el almuerzo ya se iba a equilibrar los valores. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la única razón por la cual ustedes no puedan poner o no deban poner? Es que ahí tengan ustedes una hipoglucemia, doctores. ¿Sí? Esa es la única razón para diferir en ese horario la dosis que le corresponde. Y eso más, no es que ya suspenden y no le ponen más. No, 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 no. Si existe una hipoglucemia utilizando este esquema, ustedes deben restar el 20% de la DTDI por cada hipoglucemia que se presente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que a las 12 el paciente estaba con 50 de glucosa. Allá, entonces mi DTDI era de ¿cuánto? Era de 30. Entonces, primero que ya no le pongo estas 6, ¿sí? Porque obviamente a las 2:30 constato que hay hipoglucemia, le compenso la hipoglucemia con 25 a 50 gramos de glucosa, ¿sí? Ya sea con dextrosa al 10%, ¿sí? Intravenosa, o al 50 si disponen, ya compenso eso, no le pongo estas 6 unidades, ¿sí? Pero dejo replanteando o recalculando para las siguientes horas. Entonces, por cada hipoglucemia que se presente, yo debo restar el 20% de la DTDI. ¿Cuánto es el 20% de 30? Habíamos visto que es 6. ¿Sí? Bueno, aquí coincidió con el 20%, ¿no? Supongamos que la hipoglucemia se presentaba a las 4 de la tarde. Restan el 20% mismo, ¿no? O sea, el valor que deben restar es 20%. Entonces, 30 menos 6, ¿cuánto es? 24. Allá, entonces ahora mi DTDI es 24. ¿Sí? Y vuelvo, doctores, a calcular el 40, 20, 30, 10, pero ahora con el 24.
¿Sí? ¿Estamos? No es que le dejo ahí al paciente, a veces es uno de los errores, ya me hizo hipoglucemia, le suspendí y ahí queda. Y después la enfermera tiene que estar lidiando con las hiperglucemias que va presentando porque ya se le sube, pues, ¿sí? Entonces, supongamos que después a las 10 de la noche hizo otra hipoglucemia. Restan otro 20% de la nueva DTDI que calcularon, es decir, del 24 restan otro 20% y dejan replanteando nuevamente el 40-20-30-10 para las siguientes horas. ¿Estamos de acuerdo, doctores? ¿Alguna duda hasta ahí? Todo claro, doctor. El resto, por favor, dudas. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Una pregunta. Claro, dígame. En cuanto a la terapia de este esquema de insulina, es en el área de emergencia, ¿no? ¿Usted aconseja de pronto tener una vía con dextrosa o por goteo, por si se llega a presentar algún periodo de hipoglucemias, ya sea quizás por administración de algún medicamento vasoactivo que necesite diluirlo en dextrosa? Esa es una pregunta. No. Realmente, bueno, primero que esto no solo lo puedes usar en emergencia, sino también en piso, ¿no? Como te digo, por ejemplo, en el piso de medicina interna, en el piso de emergencia, no solamente o en el piso por último, en el piso de cirugía. O sea, lo que tú necesitas es un profesional que esté entrenado en la administración y en los monitoreos. Segundo, no es que necesitas estarle pasando paralelamente una infusión de dextrosa, no, tampoco, porque eso te va a elevar y nos va a cambiar la DTDI realmente aproximada. El rato que tú infundes dextrosa ya no se cumple ese esquema que les había dado de la DTDI en los diferentes escenarios, es decir, ya no va a ser la dosis de 0.2 unidades por kilo o de 0.5 unidades, o sea, ya perdemos ese horizonte realmente. No hay necesidad de tenerlo, o sea, si se te presenta el paciente está monitorizado aquí, controles al día, va a ser fácil que te des cuenta si hay una hipoglucemia, simplemente la compensas como cualquier otra hipoglucemia. No debes tenerle pasando una infusión de dextrosa al paciente, ¿no? No es una condicionante. Uh-huh. Siempre y cuando el paciente esté consciente. Si está inconsciente, ¿hay posibilidad o tampoco está indicado? No, claro, o sea, si ya la hipoglucemia genera una pérdida de conocimiento en el paciente, la compensación tiene que ser netamente intravenosa. O sea, no queda de otra. Sino que, o sea, una cosa es que, ojo, que el paciente va a estar en un piso con 4 controles de glucosa, va a estar vigilado por personal de salud. Cuando exista ya alguna situación, ya te vas a dar cuenta que algo va mal y se presenta una hipoglucemia y simplemente compensas. No es como la bomba de insulina que en algún momento de su uso tienes que tener o debes tener una infusión continua de dextrosa, ¿sí? No es así. Acá todo normal, ¿sí? Y si se te presenta por ahí una hipoglucemia, la compensas como cualquier otro paciente sin este esquema. O sea, el paciente está diaforético, está medio somnoliento, le haces un control, está en 60, le compensas como que fuera normalmente una hipoglucemia. ¿Ok? La última pregunta que quería hacerle es acerca de los antidiabéticos orales. Mientras se utiliza algún tipo de insulina hospitalaria, ¿hay que suspender los otros antidiabéticos o la mantenemos? Quizás esto puede un poco entorpecer el esquema de insulina. Sí, definitivamente y gracias por la pregunta. Una regla de oro que deben llevarse ustedes es que la primera regla de oro que deben llevarse es que paciente hospitalizado, no antidiabéticos orales. Repito, pacientes hospitalizados, no antidiabéticos orales. ¿Sí? ¿Esto por qué? La mayor parte de primero por la vida media de los antidiabéticos orales, suelen tener una vida media de 24 horas, 24, 48 horas, y si se les presenta una hipoglucemia es complejo.
Segundo, la mayor parte de antidiabéticos orales tiene como piedra angular a la metformina. La metformina tiene un efecto adverso, es raro pero es fatal, como la acidosis láctica. La acidosis láctica es más frecuente en pacientes sometidos a un estrés y el paciente hospitalizado es un paciente estresado por su propia enfermedad por la que se hospitaliza, estresado por obviamente todo ese ambiente hospitalario que tiene que manejar, las interacciones medicamentosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente, paciente hospitalizado se suspenden antidiabéticos orales y se pasa a esquema de insulina. Obviamente se le explica al paciente, porque si no el paciente va a decir, no, pero doctor, yo no usaba insulina, ¿por qué me está poniendo insulina? Entonces hay que explicarle y decirle, ¿sabe qué? Mientras esté hospitalizado, se va a suspender sus antidiabéticos y voy a usar solo insulina. Ya después que se vaya con el alta, hemos de ver si se retoman los antidiabéticos orales o si no, usted ya pasa a un esquema de insulina. Todo paciente diabético que ingresa a hospitalización deben solicitar una hemoglobina glicosilada. ¿Por qué? Porque de esa hemoglobina glicosilada va a depender con qué le van a mandar a la casa en el alta, ¿sí? Entonces tienen todo el tiempo de estancia hospitalaria para pedir una hemoglobina glicosilada. Es inadmisible o es inaudito que durante la estancia hospitalaria, 5, 7, 10 días, ese paciente no le hayan pedido una sola hemoglobina glicosilada. Con una es suficiente, ¿sí? Pero esto les digo porque a veces ya le das al alta y preguntas cuánto está la hemoglobina glicosilada y ya ha estado 10 días y nadie le ha pedido, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Ya les voy a enseñar cómo interpretar la hemoglobina glicosilada al momento del alta para saber con qué le mandas a tu paciente. Si le retomas los antidiabéticos orales o si ya le mandas con el esquema de insulina que le planteaste en la hospitalización o si haces una mezcla de los dos en base al valor de la hemoglobina glicosilada. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Y la segunda regla de oro que deben llevarse es que la hipoglucemia, doctores, la hipoglucemia mata más que la hiperglucemia, ¿sí? La hipoglucemia mata más que la hiperglucemia. Yo prefiero quedarme corto con el esquema de insulina, ¿sí? Quedarme corto y en la marcha ir haciendo pequeños ajustes donde el paciente requiera, ¿ya? Que ser muy agresivo, muy intensivo en el esquema, ¿ya? Y tenerle bordeando ahí todo el tiempo 80, 70, ese paciente en cualquier momento me va a hacer una hipoglucemia, ¿sí? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta de glucosas a nivel intrahospitalario? En ayunas, esa glucosa tiene que ser entre 110 y 139 en ayunas, o sea, en los monitoreos que le hagan. Cuando ocupas este esquema, obviamente, tienes que dejar monitoreo de glucemias en esas horas. Y 2 horas después de una comida, tiene que ser entre 140, ¿sí? A 79, ¿ok? Bueno, los controles no les vas a hacer 2 horas después de la comida, solo preprandial, como quien dice, ¿no? Entonces, las metas tienen que moverse entre 110 a 139. Si por ahí ya tienes que la glucosa le dio 90, 80, ¿sí? Eso ya es una alerta. Eso te quiere decir que tienes que bajarte un poco la dosis, ¿sí? No la dosis que le corresponde a ese momento, pues, sino la dosis anterior. Porque no te olvides que si el paciente, la enfermera a las 12 del día le hace un control y la glucosa está en 80, no es que te vas a bajar este 6, que con esto no es que te hizo, no te está llevando los 80. Esos 80 está alcanzando con la dosis de la mañana, o sea, ya no le vas a poner 12, sino te vas a ir bajando, ¿sí? Perdón, si no te vas a ir bajando, se aconseja que se baje entre 2 a 3 unidades, ¿sí?
cuando tú quieres hacer ya un ajuste, una reducción, no tanto en hipoglucemia, ¿sí? Porque 80 todavía no es hipoglucemia, pero si ya quieres bajarte, bájate unas 2 o 3 unidades, ¿ok? Y con eso asegurarás que el siguiente control no va a estar tan bajo. Si es hipoglucemia, no te olvides, te bajas el 20% de toda la DTDI, ya no solo de ese momento. ¿Estamos? Pilas con eso, ¿ok? Entonces, esas 2 reglas de oro, doctores. Entonces, 1, paciente hospitalizado, no antidiabéticos orales. Y esto les digo porque en las indicaciones uno pone, ¿no? Metformina 800, o sea, le sigue dejando lo mismo que con lo que estaba en la casa. No, cuidado, eso no se hace, ¿ya? Hay un autor guayaquileño, es un maestro, es un capo en diabetes que se llama Guillermo Umpierres. Les invito a leer. Él es una autoridad, es ecuatoriano, él trabaja en los Estados Unidos, es actualmente presidente de la ADA, ¿sí? Es excelente, es excelente. Umpierres es una autoridad en diabetes. Les invito a leer sus artículos, a ver sus congresos o sus charlas en YouTube. Él en hospitalización sí hace una mezcla de antidiabéticos orales, pero él lo hace con inhibidores de la DPP4, o sea, tipo sitagliptina o vildagliptina, específicamente sitagliptina. Pero obviamente nuestros hospitales no tenemos eso, ¿no? Al menos con metformina no lo hagas. Preferible en hospitalización no utilices antidiabéticos orales. Y la segunda regla, la hipoglucemia mata más que la hiperglicemia. Yo puedo tener un paciente paseándose por la calle con 400 de glucosa, conversando contigo, ¿sí? Que ni cuenta te darías que está con 400, pero un paciente con 30, con 40 de glucosa no está conversando contigo, ¿ok? Entonces, es preferible que seas cauto con la insulina, es preferible que te quedes corto antes que seas muy agresivo o muy intensivo, ¿ok? Sobre todo con los pacientes adultos mayores. Por eso es que en el esquema de la DTDI, en diabetes tipo 2, ustedes recordarán cuánto le puse yo el valor a calcular en el adulto mayor, 0.2 unidades por kilo, o sea, bien bajito, ¿sí? Ok, ¿alguna duda? Doctor, una pregunta. ¿A partir de qué nivel consideraríamos hipoglucemia en un paciente diabético y a cuánto en un paciente no diabético? Doctor, no se le escuchó. Sale. No se escuchó, Oh, Doc. ok, ahí sí me desconecté. Deme un segundo. ¿Ahí sí me escuchan? Ya volvió el sonido. ¿Estamos viendo la pantalla ahí? Sí, ya salió. Sí, Ya, perfecto. Sí, Entonces, ya a ver, salió. por favor, repítame la pregunta. la pregunta era, doctor, que a qué nivel Se de escucha glicemia, eco. sí, Se tenemos escucha cómo eco. diagnosticar hipoglicemia en un paciente diabético. Cómo diagnosticar hipoglicemia en un paciente Bueno, diabético. la hipoglucemia, sí me escucha, ¿no? Sí, Ya, la hipoglucemia para que sea definida como tal
Obviamente, llamemos hipoglucemia por laboratorio un valor que está por debajo de 70 miligramos de decilitro, ¿sí? Eso en teoría es una hipoglucemia. Ahora, para que la hipoglucemia tenga relevancia clínica, debe cumplir con la triada de Whipple, ¿sí? ¿Cuál es esta triada de Whipple de hipoglucemia? Es, obviamente, ese paciente, primero, un valor de glucosa por debajo de 50, ¿sí? Un valor de glucosa por debajo de 50 ya tiene significancia clínica. Segundo, que exista la presencia de síntomas neurovegetativos, ¿sí? Y tercero, que exista una reversión de estos síntomas al administrar la glucosa en este caso, ¿sí? Entonces, si tú me preguntas cuándo yo considero hipoglucemia, yo te daría, hay una hipoglucemia por laboratorio menos de 70, pero hipoglucemia para que tenga un significado o una significancia clínica, ¿sí? Tiene que cumplir con la triada de Whipple. Y eso es con glucosa menos de 50, presencia de síntomas neurovegetativos y tercero, reversión de estos síntomas con administración de dextrosa. ¿Ok? Gracias, doctor. Ok. Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda? No hay más dudas, doctores. ¿Queda entendido este esquema 40, 20, 30, 10? Sí, doc. Sí, doctor. Bien. Sí, doctor. ¿Por qué Sí, qué doctor. creen ustedes que Sí, será así doctor. 40, 20, 30, 10? ¿Por qué será esa? ¿Por qué no podrías ser 20 después del 30? ¿Por qué creen que será así? Por los niveles de cortisol que están elevados en la mañana. Pues, los niveles de cortisol porque están Ok. elevados en la mañana. Pues. Este esquema lo que hace de Salir por una el u otra tipo. forma es simular la secreción fisiológica de la insulina. ¿Sí? 40, 20, 30, 10. ¿Sí? Esto ocurre obviamente más o menos 7, 12, 4 y 10 de la noche. ¿Sí? De una u otra forma es simular la secreción fisiológica de la insulina, que es más o menos en ese sentido. ¿Sí? Por eso es 40, ¿sí? 40, 20, 3 y 10. ¿Ok? Muy bien. Entonces no hay dudas referente a este esquema. Vamos a pasar a Buenas noches, doc. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches, doc. Sí, quería preguntar con un ejemplo. Acerca de si hiciera una hipoglicemia a las 4 de la tarde. Ya, supongamos a las 4 de la tarde, la enfermera va a hacer el control, ¿no es cierto? A las 4 de la tarde. Le hace el control y se topa con una glucosa de 40, supongamos. ¿Sí me escucha? Sí. Ya. Supongamos entonces a las 4 de la tarde se topa con una glucosa de 40. Obviamente la enfermera no le va a poner las 10 unidades, ¿sí? Le suspende esa dosis, comunica al médico, obviamente, para que compense esa hipoglucemia, te comunica a ti, tú te acercas, le pasas 25 a 50 gramos de glucosa, ya sea en forma de dextrosa al 10% o al 50%, le compensaste esa hipoglucemia y tienes que dejar preparado tu esquema de 40, 20, 30, 10 para la siguiente dosis, que sería las 10 de la noche. Obviamente, si tu DTDI que tú calculaste ese momento es 30, tienes que restar el 20%. Supongamos que tu DTDI que le calculaste no es 30, es 26. Entonces tienes que restar el 20% de tu DTDI que tú calculaste. ¿Sí?
¿De dónde salió ese DTDI? ¿De dónde salió? ¿Me escuchan? No. Sí. No. Ya, ¿de dónde salió ese DTDI? Sí. Les decía. De este esquema. Claro, ¿Sí? De este esquema sale la claro, DTDI. Y esto lo vimos en aquí, ¿sí? De aquí sale la DTDI. Entonces, una vez que tengo esa DTDI, simplemente ya está ajustado a mi 40, 20, 30, 10, porque acá te pudo haber salido 30, te pudo haber salido 26, te pudo haber salido 42, lo que sea, ¿sí? De ese valor, si ya tienes una hipoglucemia en cualquier hora del día que te haya hecho, tienes que restar el 20% de la DTDI y dejar replanteando tu nuevo esquema con las nuevas dosis que le corresponde, ¿sí? A esas horas. ¿Ok? ¿Estamos? Sí. Sí, Sí doctor. estamos, sí estamos Sí. Sí, doctor. de acuerdo todos. Si alguien no entiende, dígame, no entiendo. Ok. Entonces, a la hora que se te presente la hipoglucemia, puede ser a las 12, a las 4, a las 10, tú igual tienes que bajarte el 20% de la DTDI que tú calculaste al inicio. ¿Sí? Y de esa nueva DTDI, una vez que le restes el 20% de esa nueva DTDI, vuelves a hacer otra vez el 40, 20, 30, 10, pero aquí ya no te va a dar estas mismas dosis. Por ejemplo, hagamos de esta que nos salió 24. Ya, el 40, 20, 30, 10 de 24, ¿cuánto es? 24 por 0.4. Ya me sale acá 9.6. Le voy a poner 10. ¿Sí? 24 por 0.2 me sale 4.85. Obviamente, si queremos, vamos a trabajar con tal cual es, ¿no? 10.5. 24 por 0.3 me sale 7. ¿Ya? Ahí tengo 17, 18, 19, 20, 21, 22 y acá me quedaría 2 más. ¿Sí? Total, esto suma 24. ¿Estamos? ¿Sí? Les puse así en 5 y 7. ¿Sí me están escuchando? Sí, doctor. Ya, Sí, doctor. perfecto. Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Sí. Sí, Ok, doctor. ahí, Sí, ahí no doctor. sé, hay Sí, doctor. problemas Sí, de doctor. conexión. ¿Será porque está lloviendo mucho en la sierra? No sé, pero algo le pasa al internet. Bien, entonces este 40, 20, 30, 10 ya es nuevo, o sea, ya le recalculaste en base al 24 que te salió, ¿sí? ¿De dónde salió el 24? Le resté el 20% porque ya me hizo una hipoglucemia. Supongamos que con este nuevo esquema te vuelve a hacer otra hipoglucemia, le vuelves a restar un 20% a esta DTDI y asimismo vuelves a dejar replanteado tu 40, 20, 30, 10. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, doctor, está entendido. Sí, doctor, está entendido. Ok, muy bien. Vamos ahora entonces a continuar y vamos a pasar a nuestro siguiente esquema que se llama el Sliding Scale Insulin o esquema de insulina por cortes. Este lo conocemos nosotros, ¿sí? Lo hemos utilizado, como les decía, algunos desde un corte de 150, otros desde 180. ¿Cuál es lo más ideal? Hacerlo desde 180, doctores. Hay estudios que han establecido que por encima de 180, pues puede existir ya compromiso de órganos diana, de cambios a nivel celular y que el punto de corte no es 150, sino es 180, ¿sí? Ahí ustedes tienen una propuesta de Sliding Scale Insulin, ¿sí? Que dice de 181 a 220, 2 unidades,
De 221 a 260 poner 4 unidades, de 261 a 306, de 300, aquí es 301. Aquí es 301 a 348. Más de 340, lógicamente podrías administrarle 10. ¿Sí? O comunicar al médico porque ya ese esquema no está funcionando y necesitas colocar ya un verdadero esquema como tal. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Dudas? No, doctor. No, No, doctor. doc. No, doc. Bien. ¿Con qué insulina trabajamos acá? La insulina que trabajamos acá es la misma insulina cristalina o insulina rápida. Obviamente, si el paciente, primero tengo que decirles algo, este sliding scale insulin no es un esquema propiamente dicho, como sí lo es el 40-20-30-10, el basal-bolo, el basal a dosis simple, el basal-bolo a dosis múltiple, bomba de insulina. Estos sí son esquemas establecidos, pero el sliding scale insulin no es un esquema establecido. Es un coadyuvante, doctores, es un coadyuvante, ¿sí? ¿Qué es un coadyuvante? ¿Quién me dice que es un coadyuvante? Complemento a la terapia real. Complemento a la terapia Es una real. ayuda, es un soporte, es un complemento, ¿sí? A un esquema adicional. Y específicamente el esquema adicional al que es un coadyuvante es al basal-bolo. No a la bomba de insulina, porque aquí obviamente no puedo estar poniendo subcutáneo e intravenoso simultáneamente, ¿no? O al 40-20-30-10 tampoco. O sea, es un coadyuvante específicamente al basal-bolo, ¿ya? Doctores, es un coadyuvante. El decir que es un coadyuvante quiere decir que no deben dejar solo escapes en un paciente a menos que las glucosas del paciente en los monitoreos, sí, no sobrepasen los 250 miligramos de cilitro, ¿sí? Repito, o más bien no debe ser utilizado como único esquema a menos que, ¿sí? Los valores, obviamente, no sean mayores de 250. Es decir, si tienen ustedes niveles de glucosa en el paciente que en los monitoreos, supongamos, en los monitoreos ustedes ven que ningún valor de la glucosa ha pasado los 250, se ha quedado en 180, en 200 máximo. Ustedes dicen, bueno, este paciente no es que necesite grandes cantidades y solo con escapes ha sido más que suficiente. Por ahí ha necesitado un día, dos, un escape y de ahí no ha necesitado más, ¿sí? Es decir, cuando los valores de glucosa en los monitoreos no son muy elevados, déjenle en el sliding scale insulin por si acaso, o sea, por razones necesarias. Pero si ese paciente viene a la emergencia o en su piso aparece con glucosas mayores de 250, no se les ocurra dejar solamente escapes. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a pasar? Ya, me hizo 300, ya la enfermera le pone 6. Pasa el efecto de las 6 y otra vez se eleva la glucosa. Ahora en el control de las 10 de la noche está 280. Otra vez le pone otro escape. O sea, no puede estar el paciente con escapes todo el tiempo. Eso habla ya de un mal control. No puedes darte el lujo de tenerle a un paciente hospitalizado y ahí con la glucosa sube y baja, sube y baja, sube y baja. ¿Sí? Que así pasaría si solo le dejas sliding scale insulin. ¿Ya? Ahí si ya tú tienes un valor de glucosa más de 250, tienes que ya preparar un esquema diferente. Por ejemplo, un basal-bolo, ¿ya? Y si sobre eso
resulta que ya le dejaste el basal bolo y además de eso te hace picos, esos picos se van corrigiendo con el sliding scale insulin. ¿Sí? Entonces, mucho ojo con eso. Esto sobre todo suele pasar con aquellos diabéticos que se controlan con dosis bajitas de antidiabéticos orales. Supongamos el paciente viene a operarse, ¿sí? O viene por un problema, se hospitaliza y resulta que con metformina 850 una vez al día, él se controla, se mantiene. Como tú le vas a quitar la metformina 850, tú dices, es poco lo que está utilizando y realmente las glucosas y la hemoglobina glicosilada está bien. Este paciente no necesita grandes cantidades. Es más, le haces un control de glucosa y está a 140. Entonces tú le suspendes la metformina y le dejas un sliding scale insulin para ver cómo se comporta las glucosas en 24 horas. Todos los esquemas tienen que ser valorados en 24 horas. O sea, si sirven o no sirven. ¿Sí? En 24 horas de lectura del monitoreo, tú ya te das cuenta y dices, ah, ya este paciente con el sliding scale insulin es suficiente. O no, este paciente ha necesitado escapes todo el tiempo. No, dejémosle nomás ya un esquema ya con basal. ¿Sí? Entonces, como les digo, en aquellos pacientes que no manejan glucosas muy altas, que no superan los 250, ¿sí? El sliding scale insulin es más que suficiente, ¿sí? Si ya tienes valores que superan los 250, plantéate otro esquema que puede estar acompañado del sliding scale insulin, sí, pero así solito, no, ¿ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, doctor, todo claro. No, Ujú. doctor, todo claro. El resto de la clase. Donde va todo más Todo claro, doctor. donde la hierba, donde se va seco, en el desierto o en el agua. Todo claro. Hagamos por favor los escuchen el micrófono. En el desierto o en el agua. Entonces no podrá comer. Desconectemos el micrófono, por favor. Entonces Ya, no gracias. podrá comer. Miren, aquí yo les he traído este esquema. Este esquema se plantea o lo planteo en mi libro, en el libro que les pasé de protocolos terapéuticos en medicina interna. Revisen en ese libro de protocolos terapéuticos el esquema o la parte de diabetes. Lean esa parte y aquí les propongo este esquema, ¿sí? Y sobre todo hago aquí una diferenciación. Si el paciente, primero, si el corte está dado antes de las comidas o a nivel hora-sueño, ¿sí? ¿Por qué creen que es importante considerar esta diferenciación? ¿Por qué creen que será importante saber diferenciar si el corte que voy a hacer es preprandial o es el de las 10 de la noche? Por lo que habíamos hablado antes de la secreción circadiana de insulina. No, porque si ustedes se dan cuenta, miren, supongamos yo tengo a las 10 de la noche una glucosa de 280, a las 10 de la noche. Miren, si el paciente, si ese control lo hubieran hecho antes de las comidas, le tocaba 6. Pero como es hora sueño, le toca 2. ¿Por qué? Porque no va a ingerir más alimentos, doctor. No va a ingerir más alimentos, doctor. Exacto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque imagínate tú, a las 10 de la noche la enfermera le hace un control y le encuentra 300 de glucosa. Si tú no tomas en cuenta esto, normalmente le tocaría 8, pero como es a las 10 de la noche, dosis. ¿Por qué? Porque si le das una dosis muy alta de escape a las 10 de la noche donde ya no va a comer, va a pasar prácticamente toda lo que resta de la noche y la madrugada no va a comer. Si le pones las 8, eso es hipoglucemia segura, ¿sí? Por eso. Entonces, para poner los escapes,
tienes que hacer esta distinción. Y de hecho, dos distinciones. La una, si el paciente no tiene insuficiencia renal o si el paciente tiene insuficiencia renal. Y me refiero específicamente con un clearance menor o mayor de 30 ml minuto. ¿Sí? Si el paciente tiene menos de 30 ml minuto de tasa de filtración glomerular, si tiene menos de 30, aplica este de acá. Si tiene más de 30, aplica este de acá. ¿Sí? ¿Estamos? Mira la diferencia cuando el paciente tiene insuficiencia renal o tiene afectación renal. Mira las dosis del escape que le corresponde. 1, 2, 3, 4, o sea, poquísimo. Y no se diga si la compensación ocurre en horas sueño. Mira, si te das cuenta, ¿no es cierto? Entonces hay una diferencia suprema, hay una diferencia importante que muchas veces en nuestra prescripción como médicos no la hacemos. Uno pone solamente el sliding scale insulin ahí y eso que se aplique para el que sea, tenga o no tenga insuficiencia renal, sea que el escape le tocó antes del desayuno, almuerzo y merienda o si le tocó a las 10 de la noche, o sea, allá. Y por eso vienen las hipoglucemias, ¿sí? Mucho ojo con el insuficiente renal. A ese paciente tienes que ponerle bajísimas dosis de insulina. ¿Por qué? Porque la depuración de insulina es netamente renal. Si ese riñón está dañado, esa insulina que tú le pusiste va a estar recirculando todo el tiempo. Y ahí, por más rápida que sea, que normalmente la rápida dura de 6 a 8 horas, en el insuficiente renal, eso se vuelve una eternidad. O sea, ya no dura 6 a 8 horas, puede durar 24, 48, etcétera, etcétera, etcétera. Peor una Lantus, peor una glargina. Imagínate si se te va la dosis de glargina en un insuficiente renal, que normalmente dura 24 horas en el insuficiente renal. Yo he tenido pacientes que 5 días después siguen presentando hipoglucemias y tengo que dejarles con dextrosa 5 días o más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa glargina todavía no se termina de depurar. Estamos... Entonces, mucho ojo. Miren, este esquema ustedes lo tienen y lo pueden usar. Es muy práctico en mi libro de protocolos terapéuticos. Me parece que en el volumen 1 ahí está. Y algunos tips también, algunos tips de insulinoterapia también se encuentran ahí. Ok, ¿alguna duda? ¿No? No, doctor, ninguna duda. No, doctor. Perfecto, vamos con nuestro tercer esquema que dice No, basal doctor, ninguna bolo duda. No, a doctor. dosis simple. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se llama es basal bolo? ¿De dónde sale este nombre? Para algunos ya lo deben haber escuchado, para otros es la primera vez. El basal bolo, ¿sí? No es otra cosa sino utilizar una insulina basal, que puede ser NPH o puede ser glargina, y el bolo, que es usar la insulina cristalina o la rápida, o también pueden usar la ultra rápida. ¿Sí? ¿Estamos? Es decir, es usar dos insulinas, una basal más una bolo. ¿Para qué? La basal siempre me va a mantener un estándar, por llamarlo así, de glucosa. Esto va a ser... Pero en este contexto, los picos, puedo yo tener picos de glucosa. Estos picos de glucosa no me corrige la basal,
¿sí? La basal me mantiene un estándar. Pero ¿qué pasa para esos picos? En esos picos, estos picos de acá se corrigen con el bolo, ¿sí? Que en este caso es la rápida o ultra rápida, ¿sí? Y de esa manera yo puedo bajar y a la final mi gráfica tendría que ser lo más pegado a esto. O sea, siempre no debería haber picos, no debería haber picos, ¿sí? ¿Estamos? Este esquema de la basal bolo, ¿sí? Puede ser preparado a dosis simple cuando utilizo un solo bolo. Simple, un solo bolo. O sea, en otras palabras, una sola dosis de rápida. Y múltiple cuando utilizo 2 o más bolos. ¿Ok? ¿Sí estamos claros? ¿Preguntas? ¿Preguntas, doctores? ¿Algún ejemplo, doc? Sí, ¿Algún ya vamos a ejemplo, hacer un doc? ejemplo. ¿Cómo hago yo una preparación de un basal bolo a dosis simple, que es esto lo que les quiero enseñar, perdón, el de acá? Sí, porque también hay el basal bolo a dosis múltiple, es decir, utiliza ya más dosis de insulina rápida. ¿Ok? Miren, una forma de preparar un basal bolo a dosis simple es partiendo de mi 40-20-30-10. Vamos a poner, supongamos yo tengo un paciente con una DTDI de 26. ¿Sí? ¿Estamos? Calculemos el 40-20-30-10 primero. 40, 20, 30 y 10. Denme los datos, por favor. Calculen. Con 26. 10.4. 10.4. Vamos redondeando si supera el 10. 0,5. 10. 10. 5. 5. 8. 8. 3. 3. Ya. 3. Y así sumo las 26 unidades. ¿Sí? ¿Ok? Ese es mi 40-20-30-10, que ya lo aprendimos. Que deberá ser colocado a las 7, a las 12, bueno, ya les había dicho, 30 minutos antes de la comida, ¿no? Excepto el último. ¿De cuánto no les dije que deben pasarse de la dosis de las 10 de la noche? ¿De cuánto no se pasen el valor? 4. De 4. 4. Perfecto. De 4. Muy bien. No se pasen nunca de ese valor, ¿no? Nunca. Si supongamos les da 5 porque le ajustaron por ahí, preferible sumen en otro lado, pero el de las 10 de la noche que no se pase de 4. ¿Ok? Bien. Ahora les decía que yo puedo preparar un basal bolo a dosis simple partiendo del 40-20-30-10. ¿Cómo? Cojo el de la dosis de las 7 y de las 4 de la tarde. Y esto sumo 10 más 8, 18 unidades de NPH. Esto con la NPH, ¿no? Y esta de acá, le dejo de rápida. 18 unidades de NPH más 5 unidades de rápida en la mañana, ¿sí? Y lo de las 10 de la noche le dejo únicamente de NPH para la noche.
¿sí? Y entonces quedaría mi esquema de esa manera. ¿Cómo iría la prescripción a la enfermera? Iría 18 unidades de NPH más 5 unidades de rápida, ¿sí? Qué sé yo, 7 de la mañana y 3 unidades de NPH a las 7 de la noche. Punto. Así iría mi prescripción. Y ahí está un Basalvolo a dosis simple. Es dosis simple porque ¿cuántas dosis de rápida utilizo? Una dosis. Una dosis. Una dosis. Solo una dosis. ¿Sí? Miren, ustedes dirán, bueno, ¿y cómo le uno la NPH con la rápida? Sí pueden mezclarse. Esas dos insulinas son las únicas que pueden mezclarse, doctores. No se les vaya a ocurrir mezclar la glargina con la rápida, no. ¿Sí? Las únicas insulinas que se pueden mezclar es la NPH, o sea, la intermedia, y la rápida o ultra rápida. ¿Sí? Esas sí pueden mezclarse en la misma jeringuilla, no hay problema. ¿Sí? Preguntas o dudas. Entonces, ojo, dosis de las con la dosis de las 4 de la tarde, suma dosis de NPH. La de las 12 del día me da lo que es de rápida, eso en la mañana. Y lo que tenga en la noche le pongo solo de NPH. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doc. El resto, dudas, preguntas. Sí, doctor. Está muy claro. Sí, doctor. Está muy claro. Y miren, y he preparado un esquema Basalvolo a dosis simple. Ah, y acá se me ocurre ponerle incluso, siempre que utilicen una Basalvolo, en su prescripción, también pongan abajo insulina cristalina subcutánea según protocolo de Cortes. 2 puntos, y si quieren pongan, y ahí le ponen a la enfermera que siga el esquema que tenemos de Cortes. O sea, esto. ¿Ok? Entonces, así yo estoy dejando mi esquema propiamente dicho, ¿sí? Y también estoy dejando mi coadyuvante. No se olviden que este es un coadyuvante. También, obviamente, a la enfermera le van a decir que haga el monitoreo. ¿En qué horas le van a decir que haga el monitoreo la enfermera? Esto independientemente del esquema que ustedes utilicen, ¿no? Independientemente siempre 7, 12, esto es hacer monitoreo de glucosa, 4, 22 horas, ¿sí? Independientemente del esquema que usen. Solo si usan bomba de insulina, ahí el monitoreo es cada hora. Ahí es cada hora, ¿sí? Mientras esté con la bomba de insulina, pero de ahí, independientemente del esquema que use, este es el monitoreo. ¿Ok? No pondrán como saben poner control de glucosa cada 6 horas, cada 8 horas. No se pone así, ¿sí? Tienen que poner, siempre el monitoreo tiene que ser preprandial, antes de, ¿sí? Salvo casos excepcionales para que sea postprandial, pero eso cuando exista ciertas particularidades que, bueno, eso ya no compete a este curso. ¿Ok? Pero de ahí el monitoreo por excelencia es preprandial. ¿Sí? Una duda. Entonces, por favor, vamos a revisar el capítulo del libro de protocolos terapéuticos en medicina interna, volumen 1. Revisen el capítulo, me parece, donde está diabetes. Revisen los esquemas, ¿sí? Mañana vamos a ver el esquema Basalvolo a dosis múltiple y vamos a comenzar ya con bomba de insulina. ¿Ok?
Y el día viernes vamos a hacer ya ejercicios, casos clínicos, para que ustedes refuercen un poco estos esquemas aprendidos. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Entonces, ninguna. Muy bien. No, Listo. todo claro. Perfecto, No, muy bien. todo claro. Está todo claro, doctor. Está Muy bien, muy todo bien. claro, doctor. Vamos a dejar por ahí lo del día de hoy. Mañana, como les digo, continuamos entonces con basal bolodosis múltiple y ya arrancamos con bomba de insulina. Por favor, para mañana todos deben tener a la mano este esquema que ya les voy a indicar porque en base a eso vamos a trabajar los ejercicios. Necesito que todos tengan a la mano este esquema, ¿sí? Que está ahí en el libro de protocolos. Les voy a enseñar cómo usar este esquema. Sí están viendo, ¿no? En la pantalla. Sí, doctor. Sí, Ya. doctor. Ok, todos a la mano porque les voy a enseñar cómo moverse entre filas y columnas cuando hablemos ya de bomba de insulina. Perfecto, nos vemos el día de mañana. Que tengan ustedes buena noche. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, Gracias, maestro. Buenas doctor. noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta mañana. Gracias, maestro. Buenas noches.